¿Cómo se usa EP Zenith Indicator? EP Zenith es un indicador de tipo oscilador. Los valores superiores a 0 muestran una tendencia ascendente, mientras que los valores inferiores a 0 muestran una tendencia descendente. Cuanto más se alejan las medias de la línea 0 y más tiempo pasan encima de esa línea, más confiable y de largo plazo podemos considerar esta tendencia. Los puntos a vigilar son los giros de las medias, su crecimiento o descenso, así como su ordenación. Durante un impulso alcista, las medias están ordenadas, las más rápidas arriba, las más lentas abajo. De igual forma, en una caída las medias se mostrarán invertidas, las más rápidas debajo de las lentas. Cada giro de las medias es un momento que podremos considerar para entrar o salir de una posición. Un aumento por debajo de la línea 0 de la media principal, en un área cercana a 0, suele indicar el comienzo de una tendencia alcista. En estas ocasiones, las otras medias tienden a cruzar la principal o a ubicarse en una posición ascendente por debajo de ella. Los rebotes de la media principal por debajo de la línea 0, especialmente en una situación generalmente alcista, indican buenos puntos de entrada. En una situación lateral o bajista conviene tomarlos con precaución o estar muy atentos a un nuevo giro bajista. En una situación alcista, los cruces que se producen por encima de la línea 0 también pueden ser una ocasión buena de entrada. Los giros de las medias más rápidas indican una caída de precios, sobre todo en situaciones bajistas. EP Zenith a veces refleja divergencias, que pueden tenerse en cuenta al entrar o salir del mercado. Estas divergencias son especialmente útiles para detectar los finales de tendencia, tras una fuerte caída y también después de una subida prolongada. En la animación, podemos ver cómo podemos operar teniendo en cuenta los cruces y los movimientos de las medias de Zenith. Fijándonos en la línea principal y en la media más corta, de color rosa, sus giros y su inclinación, podemos tomar decisiones sin necesidad de realizar complicados análisis del gráfico. ¿Cómo configuro Zenith? La configuración de Zenith es sencilla. Por un lado, debemos de decidir la fuente que va a tomar para los cálculos. Si ponemos un valor 0, Zenith se calculará sobre el valor de cierre. Si introducimos un número mayor, se calculará sobre la EMA del valor de cierre tomando como longitud para el cálculo ese número. Por otra parte, tendremos que decidir la longitud de las medias que se dibujarán en el gráfico. No es necesario modificar esta configuración, los valores por defecto son válidos para la mayoría de las situaciones. El indicador EP Zenith es uno de los indicadores que estamos utilizando para programar nuestra estrategia EP Indicators DailyBot número 1. Los resultados de la estrategia hablan por sí solos, superando o acercándose al comprar y mantener de muchos activos importantes, todo sin usar apalancamiento ni posiciones cortas. Te permitirá abrir y cerrar posiciones de forma autónoma, manteniendo posiciones durante días y con alta fiabilidad. De momento nos da un rendimiento muy alto en valores típicamente alcistas, aunque estamos trabajando para que se desempeñe razonablemente bien en otro tipo de gráficos, y también para incorporar posiciones cortas a la estrategia, que esperamos mejore aún más el rendimiento. Suscríbete gratis a nuestro boletín de noticias en epindicators.com y te iremos informando de nuestros avances. Puedes encontrar más indicadores, tutoriales y ejemplos en nuestra web y redes sociales.